Well, first, I'd like to thank all of you for attending this evening. Primero quiero agradecerles a todos por estar aquí esta tarde. And tonight I'll be talking about the role of omega-3 fatty acids in the treatment of COVID-19. Vamos a hablar del papel de los ácidos grasos omega 3 en el tratamiento del COVID. In the year 2020, the three primary causes of death in the United States were cardiovascular disease, Las principales causas de la muerte en Estados Unidos en el año 2020 fueron la enfermedad cardiovascular, cancer, el cáncer, but a new disease that had never appeared on the face of the earth, and that was COVID-19. y una enfermedad que no había aparecido jamás en la Tierra, que es el COVID-19. What links each of these three diseases is that they are inflammatory conditions. Lo que tienen en común estas tres enfermedades es que las tres son enfermedades inflamatorias. So what treatments do we have for COVID-19? Así que, ¿qué tratamientos tenemos para el COVID? There are 5. Hay 5. The first is quarantine. La primera es la cuarentena. The second is reaching herd immunity by infection. La segunda es alcanzar la inmunidad de rebaño a través de la infección. The third could be vaccines. Las terceras pueden ser vacunas. The fourth could be antiviral medications. El cuarto pueden ser medicamentos antivirales. But there's also a fifth, and this is the optimization of the resolution response. Y hay una quinta que es la optimización de la respuesta de resolución. So let me talk about each of these in summary. Así que permítanme hablar de cada una de estas en resumen. Quarantine was first used in the treatment and prevention of the Black Death in 1348. La cuarentena fue usada por primera vez en el tratamiento de la peste negra. It's an effective strategy for treating COVID-19, but only if coupled with very strict enforcement and social contact. Pero solo es efectiva para detener el COVID-19 si se combina con un seguimiento de contacto estricto y agresivo. These strategies are less likely to be successful in the US, Europe, and Latin America. Pero esta estrategia es mucho menos probable de tener éxito en Estados Unidos y en Europa. What about the consequences of herd immunity? ¿Qué hay de las consecuencias de la inmunidad de rebaño? Herd immunity is when enough people are infected that you can bring the rapidity of the rise of the epidemic to a much lower rate. La inmunidad de rebaño se da cuando hay una suficiente cantidad de gente contagiada y baja el contagio a un número razonable. But the success of herd immunity depends greatly on the efficiency of your body to make memory cells. Pero el éxito de esta inmunidad de rebaño tiene que ver con la eficiencia del cuerpo de crear células de memoria. If that ability is compromised, one needs constant re-inoculations or booster shots. Pero si esa habilidad se ve comprometida, se necesitan muchas y repetidas vacunaciones. But for a new viral infection like COVID-19, you can expect a mortality rate between 1 and 2% of the people who are initially infected. Pero en el caso de una enfermedad nueva se puede esperar una tasa de mortalidad entre el 1 y el 2% en la primera ronda de infección. For example, in the United States, the mortality rate of those who are infected is about 1.8%. Por ejemplo, en Estados Unidos, ese porcentaje de mortalidad es de 1.8%. For a country like the United States with 330 million people, this means that herd immunity would generate approximately 3 million deaths. Y en un país como Estados Unidos, con 330 millones de personas, la inmunidad de rebaño, dice, la mortalidad es de 3 millones. Which would be totally unacceptable. Lo cual es completamente inaceptable. Well, what about vaccines? ¿Qué hay de las vacunas?
Vaccines for upper respiratory infections have not proved to be very strong over the years. En el caso de las enfermedades del tracto respiratorio superior no han demostrado ser muy exitosas en los últimos años. We have no good vaccines for the influenza. No tenemos muy buenas vacunas para la gripe. We have no vaccines for the common cold. No tenemos vacunas para el resfrío común. Yet 30% of the common cold is caused by coronaviruses. Y el 30% de los resfríos comunes son provocados por coronavirus. And that's why such vaccines require constant boosters to maintain the immune system. Y es por eso que se necesitan vacunaciones constantes para sostener el sistema inmune. However, the one thing we do know about vaccines is that obesity will reduce their effectiveness. Lo que sí sabemos de las vacunas es que la obesidad va a reducir su efectividad. And that statement is backed up by recent studies published this last year, showing that there could be a significant problem of the effectiveness of any vaccine in obese patients. Y hay estudios que avalan el hecho de que la obesidad puede afectar la eficiencia de la vacunación. We know in influenza viruses or influenza vaccines that those who are obese, they make antibodies, but the effectiveness of the vaccine is only 50% of what it is in a lean individual. En las vacunas para la gripe vemos que las personas obesas, los anticuerpos disminuyen en un 50% en comparación a las personas sin obesidad. And the reason is antibodies are only part of your immune response to any type of viral infection. Y es por eso que los anticuerpos son solamente una parte de lo que hace a nuestra inmunidad. And here are some of the data that supports that. Y aquí tenemos algo de información que avala esto. We know the obesity affects dramatically the memory cells of the T cells, or the memory T cells, which are important for maintaining long-term immunity. Y vemos que la obesidad afecta la memoria de las células T para la inmunidad a largo plazo. We also know that obesity increases the rate of aging of T cells. Y la obesidad también aumenta el envejecimiento de estas células T. And the reason why obesity has these consequences Y la razón por la cual la obesidad tiene estas consecuencias is because obesity induces inflammation. es porque la obesidad induce la inflamación. And any inflammation you have in the body will compromise the body's immune system. Y cualquier inflamación que tiene el cuerpo afectará al sistema inmune. What about antiviral drugs? ¿Y qué hay de las drogas antivirales? The historical track record is poor. El rastreo histórico es bastante pobre. In the United States, early clinical studies using the antiviral drug Resdemifor were not very successful. El historial del uso del Remdesivir fue poco exitoso. It had no effect on mortality. No tenía efecto sobre la mortalidad. It had a very limited effect on reducing hospitalization. Y tenía un efecto limitado en la reducción de la hospitalización. The reason is that this antiviral drug was developed for treating Ebola, not COVID-19. Y la razón es porque este medicamento fue desarrollado para tratar el ébola y no el COVID. So this now leaves our fifth and final approach to treating COVID-19. Esto nos lleva a nuestro quinto tratamiento para tratar el COVID. And this is the optimization of the body's internal resolution response. Y esta es la optimización de la respuesta de resolución interna del cuerpo. Our internal resolution response is how we heal from any injury. Nuestra respuesta de resolución interna es cómo nos curamos de una lesión.
any injury that induces inflammation, and that would include viral infections. Cualquier enfermedad que induzca la inflamación, y esto incluye las enfermedades virales, Is because the resolution response reprograms our body's internal immune system. es porque la resolución reprograma nuestro sistema interno. But we also know the resolution response is under strong, robust dietary control. Pero también sabemos que nuestra respuesta de resolución está bajo un estricto control dietético. And this gives us a new tool to fight COVID-19. Y esto nos da una nueva herramienta para pelear contra el COVID. So what exactly is the resolution response? Entonces, ¿qué es exactamente la respuesta de resolución? It's a very complex orchestration of both hormones and gene transcription factors. Es una orquestación compleja de hormonas y genes de transcripción genética. And these have to be maintained in a dynamic balance. Y estos deben ser mantenidos en un equilibrio dinámico. That's why I use this gyroscope as an indicator of how that balance has to work. Y por eso usamos este giroscopio para mostrar cómo funciona ese equilibrio. We need some inflammation to attack any viral infection. Necesitamos algo de inflamación para atacar una infección viral. But we have to also be able to turn off that inflammation. Pero también tenemos que poder apagar esa inflamación. The gene transcription factor, nuclear factor kappa B, turns on inflammation. El gen de transcripción genética nuclear factor kappa B, NFKB, turns on, you said, Barry? That's correct. Enciende la inflamación. The hormones known as eicosanoids also intensify the inflammation. Las hormonas llamadas eicosanoides también intensifican la inflamación. On the other hand, the hormones known as resolvins turn off inflammation. Por el otro lado, las hormonas conocidas como resolvinas apagan la inflamación. And the gene transcription factor AMPK turns off nuclear factor kappa B. Y el gen de transcripción genética AMPK apaga la NFKB. When we talk about the complications of COVID-19, we are often talking about cytokine storms. Cuando hablamos acerca de las complicaciones del COVID-19, hablamos de tormentas de citoquinas. Cytokines are inflammatory proteins stimulated by the activation of nuclear factor kappa B. Las citoquinas son proteínas inflamatorias estimuladas por NFKB. But they are also inhibited by AMPK. Pero también son inhibidas por AMPK. So we can now look at the complications of COVID-19 as really a deficiency in the body's natural ability to activate AMPK. Entonces ahora vemos estas complicaciones como una deficiencia de nuestro cuerpo de activar la AMPK. And it offers the possibility that we can use the diet to optimize and increase the levels of AMPK to reduce the levels of cytokines. Y nos da la posibilidad a través de nuestra dieta de optimizar y incrementar la AMPK. Is that a dream? ¿Es un sueño? No, it's a reality. No, es una realidad. Here's an article from the New England Journal of Medicine more than 30 years ago. Aquí hay un artículo de esta revista de medicina de New England de hace más de 30 años. This was a group of Harvard researchers asking the question, could high-dose omega-3 fatty acids reduce the levels of cytokines in normal, healthy people? Es un estudio de científicos de Harvard preguntándose si el omega 3 podría reducir las citoquinas en personas saludables. And the results were shown in this slide here. Y los resultados se muestran en esta siguiente diapositiva. What they looked at were both the fatty acid levels in these individuals and their cytokine levels. Se miraron los ácidos grasos, los niveles de ácidos grasos y de citoquinas.
So 30 years ago, these seemingly normal individuals, these Americans, had already a very high ratio of arachidonic acid to EPA. Hace 30 años estas personas aparentemente sanas, normales, tenían una proporción alta de ácido araquidónico y EPA. Yet using 5 grams of omega-3 fatty acids, they can reduce that ratio by nearly a factor of 90% in a short period of time. Pero tomando 5 gramos de omega 3 podían reducir esos niveles en un 90% en un tiempo relativamente corto. And once they stopped that supplementation, the levels of a ratio of arachidonic acid EPA went right back up to their original levels. Y una vez que detenían esa suplementación, después de un tiempo relativamente corto, esos niveles volvían a subir de ácido araquidónico y EPA. Now, the reason why this is important La razón por la cual esto es importante is because the ratio of arachidonic acid EPA seems to be an excellent marker for the levels of cytokines in the blood. La proporción de ácido araquidónico y EPA es un excelente marcador de los niveles de citoquinas presentes. And when they looked at the cytokine levels after basically reducing the ratio of arachidonic acid EPA, they found a significant reduction. Y cuando miraron los niveles de citoquinas, una vez que bajaron la proporción de ácido araquidónico y EPA, el descenso fue significativo. And once they stopped the supplementation, the levels went back up to their original levels. Y cuando se detuvo la suplementación, los niveles subieron a los originales. So this is suggestive 30 years ago that we already had a drug, but not a drug, but a nutrient that could reduce cytokine storms. Así que hace 30 años ya se había demostrado que teníamos no una droga, sino un nutriente que podía reducir la tormenta de citoquinas. This was confirmed a few years ago in a group of patients who are likely candidates to be infected by COVID-19. Y esto se comprobó en un estudio hace un tiempo en grupos de pacientes que tenían probabilidades de contraer COVID. These are individuals who are elderly and they're obese. Estos son grupos de individuos de avanzada edad y obesos. And you can see from this slide that those who got the omega-3 fatty acids within only a 4-week period, there was a dramatic reduction in their ratio of arachidonic acid to EPA. Aquellos que tomaron omega 3, como se ve en este cuadro, a las 4 semanas de tomar omega hubo una reducción significativa de la proporción de ácido araquidónico y EPA. So the question might be happening, how would this affect their levels of cytokines? Entonces la pregunta sería cómo esto afecta sus niveles de citoquinas. Because it is known that as you age and also as you gain weight, porque ya se sabe que a medida que envejecemos y a medida que ganamos peso, your levels of cytokines will increase. los niveles de citoquinas aumentan. Here is the effect on the cytokines. Y aquí está vemos el efecto sobre las citoquinas. And these are the 3 primary cytokines associated with a cytokine storm induced by the COVID-19 infection. Estas son las principales citoquinas asociadas con la infección de COVID. Within the first 4 weeks, there was a significant reduction that was statistically significant in every one of these inflammatory cytokines. Durante las primeras semanas hubo una reducción significativa. And by 8 weeks, the reductions became even more statistically significant. Y a la semana 8, esta reducción se hizo aún más estadísticamente significativa. Again, suggestive that high-dose fish oil could be effective in terms of treating COVID-19. Otra sugerencia de que la ingesta de altas dosis de omega 3 podría ser efectivo en el tratamiento. And this was confirmed by a recent study. Y esto se confirmó por un estudio reciente. This was people who had basically died or basically had been hospitalized with COVID-19. Estas son personas que o murieron o fueron hospitalizadas por COVID-19. In intensive care. Y en la unidad de cuidados intensivos.
those who had a ratio of arachidonic acid to EPA greater than 15 aquellos que tenían una proporción de ácido araquidónico y EPA mayor a 15, their mortality rate was 4 times greater than those who had less than 15. Su probabilidad de mortalidad era 4 veces mayor que aquellos que tenían menos de 15. Now, is a ratio of 15 good? Ahora, ¿es una proporción de 15 bueno? No, but it's better than having a ratio higher than 15. No, pero es mejor que tener una proporción mayor a 15. And that's why as you reduce the ratio of arachidonic acid to EPA in your blood, you reduce the intensity of any possible cytokine storm that can be induced by the COVID-19. Y es por eso que cuanto menor sea la proporción de ácido araquidónico y EPA, la tormenta de citoquinas se verá significativamente reducida. So now the question comes, how might these omega-3 fatty acids actually affect and resolve inflammation? Entonces, ¿cómo se resuelve la inflamación a través de los ácidos grasos omega 3? The answer is that they interact with receptors that turn on and activate AMPK. La respuesta es que interactúan con receptores que activan la AMPK. And once AMPK is activated inside your cells, Y una vez que la AMPK está activada dentro de la célula, it inhibits nuclear factor kappa B, inhibe NPK, no me acuerdo, el nuclear factor kappa B. kappa B. Oh, sorry, NFKB. Me olvidé. And once that gene transcription factor is inhibited, the levels of cytokines drop. Y una vez que NFKB es inhibido, los niveles de citoquinas disminuyen. Now, these resolvins, which are really the key, are derived from the omega-3 fatty acids. Ahora, estas resolvinas derivan de los ácidos grasos omega 3. So it's not the omega-3 fatty acids per se, but the omega-3 fatty acids acting as the building blocks for resolvins. Así que no son los omega 3 en sí mismos, sino los omega 3 actuando como los constructores de resolvinas. And it's those resolvins that now activate AMPK to turn down and eradicate a cytokine storm. Son esas resolvinas que activan la AMPK para erradicar las tormentas de citoquinas. It's very difficult to measure cytokines. Es difícil medir las citoquinas. It's much easier to measure a marker of their levels in the body. Es más fácil, it's easier to? Easier to measure the levels of fatty acids, which are surrogate markers for cytokine levels in the body. Es más fácil medir los niveles de ácidos grasos para saber qué nivel de citoquinas tenemos. And that's why we use the ratio of these two fatty acids in the blood. Y por eso medimos la proporción de estos dos ácidos grasos en la sangre. One is called arachidonic acid, Uno es el ácido araquidónico and the other is called eicosapentaenoic acid. y el otro es el ácido eicosapentaenoico. And I've shown you in those previous studies that as that ratio of arachidonic acid to EPA is reduced, so are the levels of cytokines in the blood. Y como mostramos en los estudios anteriores, cuanto más baje la proporción de estos dos ácidos grasos, más bajará los niveles de citoquinas. And it's the cytokine storm that causes the complications of COVID-19. Y son esas tormentas de citoquinas las que causan las complicaciones del COVID-19. So this would suggest that taking adequate levels of omega-3 fatty acids may be a very effective treatment program for not only treating COVID-19, but reducing complications of COVID-19. Entonces esto quiere decir que ingerir niveles adecuados de omega 3 no solamente va a reducir la incidencia del COVID, sino las complicaciones generadas por el COVID.
So the question now becomes, how much omega-3 fatty acids should you take? Entonces ahora la pregunta sería, ¿cuánto omega 3 deberemos tomar? It depends. Depende. Let's say that you do not have any complications of COVID-19 right now. Digamos que no tenemos ninguna complicación de COVID-19 ahora mismo. Then you would need about 2.5 grams of omega-3 fatty acids per day to basically be a protective agent. Digamos que en ese caso vamos a tomar 2,5 gramos de omega 3 por día para que actúe como una protección. But what if you have an inflammatory condition like obesity, Pero ¿qué pasa si tenemos una condición inflamatoria como por ejemplo la obesidad, diabetes, or heart disease? diabetes o una cardiopatía? We know these individuals are far more likely to become hospitalized. Sabemos que estos individuos tienen muchas más probabilidades de ser hospitalizados. So how much would they need Así que ¿cuánto necesitarían to prevent a cytokine storm? para prevenir una tormenta de citoquinas? Probably about 5 grams per day. Aproximadamente 5 gramos por día. And what if you actually became hospitalized with a COVID-19? ¿Y qué pasa si somos hospitalizados por COVID? This means you're already in the midst of a cytokine storm. Esto quiere decir que ya estamos como en el medio de una tormenta de citoquinas. You would need still higher levels, Necesitamos más. perhaps 7.5 to 9 grams per day. Entre 7,5 a 9 gramos por día. Now, one of the big problems with COVID-19 we've seen in the United States are lingering conditions. Y uno de los problemas que vemos con el COVID-19 son las condiciones que quedan después del COVID. These are known as long haulers. Estos se llaman el síndrome post-COVID. They recover, but not completely. Pero no completamente. And they have a wide range of conditions associated also with things such as chronic fatigue syndrome. Y tienen una serie de condiciones asociadas, como por ejemplo el síndrome de fatiga crónica. And things like brain fog, O lagunas mentales, fatigue, fatiga, and a wide other of seemingly undiagnosable problems that makes the patient's life miserable. y una serie de otros problemas sin diagnóstico que hacen que la vida de la persona sea muy mala. So to treat those residual cytokine storms, their levels might be in the range of about 6 grams a day until their symptoms resolve. En ese caso, para tratar estos síntomas residuales, se recomiendan 6 gramos por día hasta que el problema es resuelto. But those are only recommendations. Pero estas son solamente recomendaciones. This is why you always want to test as opposed to guess. Por eso es importante testear en vez de adivinar. You can measure the ratio of arachidonic acid to EPA in the blood using only a drop of blood. Se puede medir el porcentaje o la proporción de ácido araquidónico y EPA con una gota de sangre. And you're very fortunate in Argentina, you have a laboratory that can do that with great expertise. Y tienen suerte que en Argentina tienen un laboratorio para hacerlo de manera muy experta. That ratio will tell you how well you're protected from the complications of COVID-19. Esta proporción les va a decir cuán protegidos están de las complicaciones del COVID. Or any lingering complications after the infection. O cualquier síntoma residual después del COVID. The target range is between 1.5 and 3. La proporción objetivo o el resultado objetivo de esta proporción debería ser entre 1.5 y 3. But you can see as that ratio increases, Pero vemos que a medida que esa proporción aumenta, that your ability to basically defend yourself against COVID-19 or any lingering complications, it becomes more and more compromised. su habilidad de defenderse del COVID-19 o sus complicaciones
se hace cada vez más difícil. And preliminary studies we've done at the University of Miami Medical School Algunos estudios que hemos hecho en la Universidad de Medicina de Miami has indicated those patients who were hospitalized in the ICU wards with COVID-19 aquellos pacientes que estaban internados en la unidad de cuidados intensivos por COVID, their average ratio of arachidonic acid to EPA was about 45. La proporción de ácido araquidónico y EPA de esos pacientes era de aproximadamente 45. Completely off the graph. Completamente fuera de este gráfico. That's why they were in the ICU. Y es por eso que están en la unidad de cuidados intensivos. So now, if we have access to this test, as you do in Argentina, we can have some guidelines. Así que ahora, si tenemos acceso a este tipo de test, como es el caso de Argentina, tenemos unas guías, unas pistas. If you're not infected with the COVID-19, Si no está infectado de COVID, to get that ratio between 1.5 and 3, para obtener esa proporción entre 1.5 y 3, you would need about 3 grams of EPA and DHA per day. necesitamos 3 gramos de EPA y DHA por día. If you become infected, Si se infectan, but really not sick enough that you have to go to the hospital, pero no tanto como para tener que ser hospitalizado, you can probably control that cytokine storm with 6 grams of omega-3 fatty acids every day. se podría controlar esa tormenta de citoquinas con más o menos 6 gramos por día. But if you're infected and have a higher level of a cytokine storm, Pero si está infectado y tiene un nivel de tormenta de citoquinas mayor, you would need approximately 9 grams of omega-3 fatty acids on a daily basis to quell the storm. va a necesitar 9 gramos de omega 3 para detener esa tormenta. And for those who basically survive COVID-19, Y por aquellos que básicamente sobreviven al COVID, but have residual symptoms, pero tienen síntomas residuales, they'll need about 6 grams a day to resolve those symptoms. va a necesitar más o menos 6 gramos por día para resolver esos síntomas. And again, as we said, how do the resolvins activate AMPK? Y volviendo al tema de cómo las resolvinas activan la MPK, They interact with receptors in the cell e interactúan con receptores en la célula, that in turn activate AMPK. que a su vez activan la MPK. We can't measure AMPK because it does not circulate in the blood, No podemos medir la MPK porque no circula en la sangre, but we can measure the ratio of arachidonic acid to EPA. pero sí podemos medir la proporción de ácido araquidónico y EPA. And as that ratio is reduced, we know the activation of AMPK inside the cell is optimized. Y a medida que esa proporción disminuye, la optimización de la MPK aumenta. Now, why is this important? Ahora, ¿por qué esto es importante? AMPK is the master switch of our metabolism. La MPK es el interruptor genético maestro de la reparación de tejidos. It's our metabolism that controls our blood flow. Es nuestro metabolismo el que controla el flujo de nuestra sangre. It controls our brain. Controla nuestro cerebro It controls every function in the body. y controla cualquier función del cuerpo. It also controls our immune system. Y también controla nuestro sistema inmune. So from this slide here, you can see, and this is only a small subset of the things inside the cell that AMPK controls. Y aquí se puede ver solamente un pequeño grupo de todo lo que puede controlar la MPK. You can see that on the, hopefully it's not too complicated, that it inhibits nuclear factor kappa B. Y pueden ver que inhibe la NFKB. And when that happens, the levels of cytokines and eicosanoids drop. Y cuando eso sucede, los niveles de citoquinas y eicosanoides se reducen. It also activates what are known as antigen-presenting cells.
También it's also, sorry, can you repeat that? Yeah, antigen presenting cells, or APC. Yeah, but what did you say before? Oh, it also activates antigen presenting cells. También activa las APC. And these are the cells that are required to activate your T cells and your B cells to give you the super immunity you need to protect yourself into the future from COVID-19. Y estas son las que se necesitan para activar las células T y B que nos protegerán del COVID-19. No drug can do all these functions, Ninguna droga puede realizar todas estas funciones, but your diet can, pero su dieta sí, as long as you treat your diet like a drug. siempre y cuando tratemos a la dieta como una droga, It means taking it at the right dose, tomándola a la dosis correcta, at the right time. a la hora correcta. Because there are dietary activators of AMPK. Porque hay activadores dietarios de la AMPK. Any one is good, Cualquiera es bueno, but all three together are very synergistic. pero los tres juntos generan una sinergia. One activator is the zone diet. Un activador es la dieta de la zona. It's not a diet for weight loss. No es una dieta para bajar de peso, It's a diet to reduce inflammation. es una dieta para reducir inflamación. But one of the nice additions to the zone diet is that it activates AMPK. Y una de las adiciones interesantes de la dieta de la zona es que activa la AMPK. The omega-3 fatty acids, Los ácidos grasos omega 3, when they are transformed into resolvins, cuando se transforman en resolvinas, also activate AMPK inside the cell. también activan la AMPK dentro de la célula. And there's one third category. This is called polyphenols. Y hay una tercera categoría llamada polifenoles. These are the chemicals found in fruits and vegetables. Estos son los químicos que se encuentran en las frutas y los vegetales And they can also activate AMPK. y también pueden activar la AMPK. The more you put all three of these working as a team, the more active AMPK is. Cuanto más hacemos trabajar a estos tres como un equipo, más activamos la AMPK. And AMPK ultimately controls the efficiency of your immune system. Y la AMPK, en esencia, controla la eficiencia de nuestro sistema inmune. But just as there are activators of AMPK, dietary activators, Pero así como hay activadores de AMPK, there are dietary inhibitors. tenemos inhibidores de la AMPK. One of these is the excess intake of calories. Uno de ellos es el exceso de ingesta calórica. This is why people who have obesity, they have a depressed immune system. Es por eso que las personas con una obesidad tienen un sistema inmune deprimido. Because the excess calories end up as stored body fat, Porque el exceso de calorías se guarda en exceso de grasa en el cuerpo. and that stored body fat is a constant supply or source of inflammation that inhibits the efficiency of the immune system. Y ese exceso de grasa en el cuerpo es lo que genera la deficiencia de nuestro sistema inmunológico. Another dietary inhibitor is consuming too much glucose. Otro inhibidor es el exceso de ingesta de glucosa. This is not consuming Coca-Cola, Esto no es como decir consumir Coca-Cola, but any carbohydrates which are rich in glucose. pero sino que cualquier carbohidrato rico en glucosa. And these are usually the white carbohydrates. Y estos usualmente son los carbohidratos blancos. White bread, Pan blanco, white rice, arroz blanco, pasta, pasta, and all other things that basically are easily consumed. y cualquier otra cosa que son básicamente fácil de consumir. You need some glucose for the brain, Necesitamos algo de glucosa para el cerebro, but any excess glucose depresses the activity of AMPK and depresses the efficiency of your immune system. pero cualquier exceso de glucosa deprime la actividad de la AMPK
y del sistema inmunológico. So today we're in the midst of a worldwide pandemic of COVID-19. Así que hoy estamos en el medio de la pandemia del COVID-19 COVID-19 is not going away. y el COVID-19 no se va. We still have no idea how long or how efficient these vaccines will be. Aún no sabemos realmente cuán eficientes van a ser estas vacunas. But the one thing we do know, we have to eat. Pero una cosa que sí sabemos es que tenemos que comer. And the smarter we eat to control our hormones and the expression of our genes, Y si comemos de manera más inteligente, más controlamos nuestras hormonas y la expresión de nuestros genes. the better able we'll be able to handle any type of new infectious viral or bacterial disease. Mejor preparados vamos a estar para afrontar cualquier enfermedad viral o But, infecciosa. but this is also true for chronic disease. Y esto también es cierto para la enfermedad crónica. Virtually every chronic disease is associated with increased inflammation. Virtualmente cualquier enfermedad crónica está asociada con la inflamación. Another way we can look at that every chronic disease is associated with inhibition of AMPK. Entonces podemos decir también que cualquier enfermedad crónica está asociada con la inhibición de la AMPK. And we have the possibility, using the diet, to keep AMPK in a constantly activated state. Y tenemos la posibilidad de, a través de nuestra dieta, mantener la AMPK constantemente activada, That leads to a longer and better life. lo cual nos lleva a una vida más larga y mejor. Now, I'd like to think of this is all new information. Así que quisiera pensar que esto es nueva información, It turns out it is not. pero resulta ser que no. It was first enunciated many thousands of years ago by Hippocrates, Fue enunciada hace miles de años por Hipócrates, when he said, let food be your medicine and let medicine be your food. cuando dijo que la comida sea tu medicina y que la medicina sea tu comida. We really didn't have much idea at the time what he was talking about, but we do now. No entendíamos muy bien en ese entonces de qué hablaba, pero ahora sí. It's how the food can control our metabolism Es cómo nuestra comida puede controlar nuestro metabolismo and how our metabolism is controlled, can control our immune system. y cómo nuestro metabolismo puede controlar nuestro sistema inmune. And in 1968, 50 years ago, Linus Pauling said, use the right nutrient at the right dose. Y Linus Pauling en 1968 dijo, también utiliza el nutriente correcto en la dosis correcta. He was partially correct. Y estaba parcialmente en lo cierto. He should have said, use the right combination of nutrients that can change the expression of your genes and your hormones at the right dose. Debería haber dicho usar la combinación de nutrientes correctos que pueda afectar la expresión de los genes y las hormonas. But both of these visionaries gave us a clear idea of how we can basically treat and manage COVID-19 more effectively in the 21st century. Pero ambos nos dieron una idea de cómo podemos tratar y administrar el COVID-19. And by doing so, we usher in a new era of medicine. Y al hacer esto, entramos a una nueva era de la medicina. Drugs are very useful for treating the symptoms of chronic disease. Las drogas son muy útiles para tratar los síntomas de las enfermedades crónicas, But they're not very good in correcting the underlying problem. pero no son buenas para corregir los problemas subyacentes. The more we use food as if it were a drug, Cuanto más usamos la comida como si fuese una droga, the less symptoms we have. menos síntomas tenemos. And those remaining symptoms can be treated now with lesser amounts of drugs. Y esos síntomas remanentes pueden ser tratados con menos drogas. But if we ignore the power of food, Pero si ignoramos el poder de la comida, we are forced to use more and more drugs in treating the symptoms. estamos forzados a usar más y más drogas para tratar los síntomas. So I see the future of being really a composite. Así que veo el futuro como algo compuesto. A composite relationship between diet
and using the least amount of drugs to treat any residual symptoms. Veo como algo compuesto, es decir, usando la dieta y la menor cantidad de drogas posibles para tratar los síntomas residuales. The biochemistry and molecular biology is incredibly complex. La bioquímica y la química biológica son increíblemente complejas. But how to activate that is actually quite simple. Pero cómo activarla es bastante simple. And that's why I explain in my newest book, The Resolution Zone, exactly how to do that. Y es por eso que en mi nuevo libro de la zona de resolución lo explico exactamente eso. So with that, I thank you for your attention and be happy to answer any questions that you may have. Así que bueno, quiero agradecerles a todos su atención y me complacería responder sus preguntas. There we go. Looks like there's no questions. Creo que Adolfo, no sé si vas a leer algunas preguntas. Leo. ¿Vos querés que yo lea preguntas, Adolfo, o las lees? A ver, voy por acá. Just a minute, Barry. No problem. Bueno, muchas gracias, doctor Barry Sears. Un gusto realmente muy claro y muy explicativo. Vamos a hacer alguna pregunta. Una de las preguntas que hicieron es si tiene alguna información acerca de algún país que tenga buenos niveles de omega 3 la población, ¿cómo han sido los resultados de mortalidad en esta epidemia del COVID? Larry, one of the questions is if you have information about any country that have good levels of consumption of omega-3 and whether that has affected the level of mortality due to COVID-19. The country in the world that has probably the best levels of omega-3 fatty acid consumption are the Japanese. Posiblemente el país que mejor consumo tenga de ácidos grasos omega 3 es Japón. And they've done a very good job of controlling of COVID-19 in their country. Y han hecho un muy buen trabajo para controlar el COVID-19 en su país. But a number of other countries, especially those in Latin America and North America, have much lower intakes. Pero otros países como en Latinoamérica y en Estados Unidos tienen una ingesta de omega 3 mucho menor. And the severity and the stress of COVID-19 in those countries has been exceptional. Y la severidad del COVID-19 en esos países ha sido excepcional. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué dosis dar en un niño? Another question, Barry, is what doses do you recommend for a child? For a child, I usually recommend probably the same dosages if they're not infected. Yo recomendaría las mismas dosis como de una persona que no está infectada.
because prevention in the case of COVID is worth many pounds of a cure. Porque la prevención vale la pena, cualquier tipo de cura. Perfecto. Otra pregunta que hacen es si hay que elegir entre dar polifenoles o omega 3 o dar los dos. Nada de eso. Another question is, can they choose between omega-3 or polyphenols, or do they have to take both? The more you take of both, the stronger your protection becomes. Cuanto más consumas de ambos, mayor va a ser la protección. And the reason being because they both interact on AMPK using different pathways. Y la razón es que ambos interactúan activando la MPK por diferentes caminos. But the data we have in terms of the COVID-19 or the cytokine reduction with the omega-3 fatty acids is the most robust. Pero la información que tenemos acerca de del COVID y reducir la tormenta de citoquinas es la más robusta. And we are starting double-blind placebo-controlled studies here in the U.S. to look at the combinations of polyphenols and omega-3 fatty acids in reduction of cytokines. Y estamos comenzando estudios de control doble ciego con placebo y omega 3 para la reducción de citoquinas. Otra pregunta es ¿cuál es el momento ideal para dar el omega 3? En el día, el momento del No, día. yo imagino que están preguntando si cuando estás enfermo. Yo pienso que el doctor lo dijo clarísimo, es la prevención lo más importante. Y si tenés la enfermedad, lo aumentás a 6 o 9 gramos de acuerdo a la patología preexistente del paciente. Pero fue clara la disertación, no entiendo la pregunta, pero bueno, y si no, también esa, en qué momento del día es lo mejor. Barry, they're asking what is the best time to take the omega-3. We're not sure if they mean what time of the day or what time in the infection. We Adolfo responded the time of the infection because you explained that very clearly. So what do you think is the best time of the day to take omega-3? Yes, the best time to take omega-3 fatty acids is the most convenient time for you. El mejor momento del día para tomar el omega 3 es el momento que más conveniente les sea. And the reason is because the omega-3 fatty acids have a half-life in the blood of about 2 days. Y la razón es porque el omega 3 tiene una vida media de 2 días en la sangre. So taking them only once a day will be sufficient to maintain a constant level of these omega-3 fatty acids to be made into resolvents. Así que tomarlos una vez en el día va a ser suficiente para que puedan convertirse en resolvinas. And to improve the absorption, they should always be taken with a meal. Y para mejorar la absorción, siempre se recomienda tomarlo con una comida. Las dos últimas preguntas, Verónica, porque el doctor tiene su agenda. Una es, en embarazadas, ¿cuál es la dosis? The first one is Embarazada con COVID, claramente, ¿no? A pregnant woman with COVID, what would be the doses? The dosage for a pregnant woman with or without COVID, I'd always recommend about 2.5 grams. Ya sea con COVID o sin COVID, para una mujer embarazada recomendaría 2,5 gramos. Y en prevención, por ejemplo, ¿lo aconseja dar desde el comienzo del embarazo o en el último trimestre? And in prevention, do you recommend the supplementation with omega-3 during the pregnancy or throughout the pregnancy or the first trimester? Actually, throughout the pregnancy. Yo lo recomendaría a través de todo el embarazo. And the reason why is the following. Y la razón sería, in the last trimester of the pregnancy, en el último trimestre del embarazo, the brain of the fetus is making 250,000 new brain cells per minute.
En el último trimestre el bebé está generando 250.000 neuronas por minuto. And to make those brain cells at that prodigious rate requires high levels of omega-3 fatty acids in the mother's diet. Y para generar esa cantidad de neuronas requiere altas dosis de omega 3 en la dieta de la madre. So I would recommend about 2.5 grams of omega-3 fatty acids throughout the entire course of the pregnancy. Así que es por eso que recomiendo 2,5 gramos a través de todo el curso del embarazo. Okay, perfect. I agree. And the last question, la última pregunta, vamos con en un paciente internado, el cual está recibiendo corticoides y anticoagulantes, si la dosis de omega 3 habría que tener algún cuidado. In a hospitalized patient with COVID, taking corticosteroids and anti-clogging medication, do we have to be careful with the supplementation? The answer is potentially. La respuesta es potencialmente. And I say potentially because if they're taking corticosteroids, Sería porque si están tomando corticoides, they actually act as anti-resolution drugs. son drogas anti-resolución. They do stop inflammation, Detienen la inflamación, but they inhibit the formation of the resolvins. pero inhiben la formación de resolvinas. Relative to bleeding, at the levels I'd be recommending, there is no indication of any increased bleeding to patients. Y en relación al anticoagulante, no hay ninguna indicación, there's no indication of any increased bleeding. De algún incremento de sangrado. But I will add a caveat, that's why we use testing. Pero de nuevo es por eso que usamos los testeos. As long as the ratio of arachidonic acid to EPA remains above 1.5, mientras la proporción de ácido araquidónico y EPA sea mayor a 1.5, there'll be no increased bleeding. No va a haber un sangrado aumentado. Ok. Bueno, muchas gracias a todos. Realmente un lujo. Le quiero agradecer expresamente al doctor Barry Sears por su gentileza, su amabilidad. Again, well, thank you everybody for your time, and especially, as usual, to the Dr. Barry Sears. We enormously appreciate your predisposition, kindness, and thank you so much for being here today. It's been a luxury, really. It's a great opportunity for me, and I thank you very much for the opportunity of speaking to the group. Es una gran oportunidad para mí y les quiero agradecer a todos la posibilidad de estar hablando aquí con ustedes hoy. Bueno, los agradecidos somos nosotros, los saludamos a todos, que tengan una muy buena semana y esperamos verlo prontamente nuevamente con nosotros al doctor Barry Sears, y ya los vamos a invitar a todos nuevamente cuando tengamos ese lujo y ese placer de tenerlos con todos nosotros. Thank bueno, you muchísimas again, gracias. Larry, and we look forward to seeing you again soon. Thank you very much. Bye-bye. Muchas gracias. Thank you. Saludos Bye-bye. a todos. Bye-bye. Bye bye.